Pacífico después del lapsus del paréntesis que nos dimos la semana pasada, porque la verdad que me tenían bastante molesto todos estos comentarios de estas tergiversaciones, cuando la historia se fuerza, cuando los argumentos se fuerzan para intentar demostrar algún hecho. Voy a dejar hasta ahí porque no quiero seguir en el tema y la verdad es que prefiero ahondar en nuestra cuarta campaña de la Guerra del Pacífico, la campaña de Tacna y Arica. Ya vimos las campañas precedentes, la de Antofagasta, la marítima y la de Tarapacá, ¿no es cierto?, que marcó muchas cosas. En todas ellas Chile obtuvo la victoria, pero esa victoria no fue gratis, ¿eh? Fue a costa de grandes sacrificios, sobre todo la de Tarapacá, donde el desierto mostró su dura inclemencia y dejó a la luz, ¿no es cierto?, los graves problemas de organización del ejército chileno. Estos problemas de organización se explican de que nunca antes nuestro país había tenido que enfrentar una guerra de esa magnitud, jamás, ¿no es cierto? No solo en términos de aumentar el contingente, el número de soldados, sino en términos logísticos, tener que llevar alimentación, agua, vestuario, calzado, munición, etcétera, 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 a lo largo de grandes distancias. Más encima en un teatro de operaciones completamente desconocido, ¿eh? Con una organización apta para una fuerza pequeña, y no para una de 15.000 o más hombres que estaban en campaña. Recordemos que a enero del año 81 el ejército de Chile constaba de 42.000 hombres, o sea, no era broma la cuestión. En esa época Chile era un país cortito, ¿ah? En la zona comprendida desde Valparaíso a Talcahuano se concentraba más o menos el 75% de la población total nacional. Esa población total era cerca de 2.200.000 personas. Y el norte estaba lejos, era una cuestión sumamente desconocida. Nadie sabía exactamente lo que era, menos lo que es la Pampa del Norte. Uno podía haber conocido la costa norteña, pero de ahí para adentro es otra historia. En síntesis, esta guerra fue un reto mayúscula, ¿eh? Fue realmente una cuestión importante de que no estamos preparados para enfrentar y se tuvo que hacer con lo que se tenía. Okay. Bueno, vamos a la campaña propiamente tal. El objetivo conceptual de esta nueva campaña se basa en el hecho de que los aliados, Bolivia y Perú, no daban señales de querer sentarse a conversar un tratado de paz o por último una tregua. Y por tanto el gobierno decidió la invasión del departamento peruano de Moquegua para forzar esa conversación. O sea, más terreno forzamos, ¿no es cierto?, una conversación de paz. Y por otra punta el objetivo físico, ¿no es cierto?, el objetivo tangible, era la destrucción del segundo ejército aliado del sur. El primero ya había sido destruido en la campaña anterior y este era el segundo, ¿eh? Tanto más grande que el primero, cuidado, no hay que confundirse, ¿okay? Ahora bien, para lograr estos objetivos planteados, entre el 18 y el 25 de febrero de 1880, o sea, ya llevábamos un año de guerra, se embarcaron en Pisagua cerca de 9.500 soldados en varios buques que zarparon el día 25 a las 4 de la tarde, minutos más, minutos menos, ¿ya? Un día después, unas horas después, casi un día después, el convoy arribó a Hilo, fondearon, y una forma de asegurar el desembarco fue que el Esmeralda se fuese al norte hacia la caleta de los Hermanos y el regimiento de artillería de marina hacia el sur por la caleta inglesa, para evitar alguna sorpresa o alguna cosa que hubiese pasar, pero la verdad es que no hubo oposición por parte de las fuerzas peruanas. Y fíjense que el resto de la fuerza, fuera de estas unidades que desembarcaron así como en las orillas, ¿no es cierto?, desembarcó por el muelle de pasajeros, como si fuesen turistas, digamos, o sea, lo que en la jerga se denomina un desembarco administrativo. O sea, no hubo resistencia alguna. Bueno, como fuera, ¿no es cierto?, se instalan, empiezan a hacer sus campamentos, y el 12 de marzo, o sea, unos poquitos días después, sale desde la costa una expedición al mando del general Manuel Baquedano, fuerte más o menos entre 1.600 hombres, hacia la localidad de Moquegua, que dista a 90-95 kilómetros del puerto de Hilo, pero es una ascensión bastante fuerte. Afortunadamente había ferrocarril, así que gran parte, un trecho no estaba cortado, pero en gran parte había ferrocarril, así que no fue tan grave el traslado. Entre tanto, en las cercanías del poblado o la ciudad de Moquegua, la primera división del segundo ejército del sur del Perú, comandada por el teniente coronel Gamarra, con 4 batallones, se hacen fuerte en la cuesta de Los Ángeles. Ya vamos a ver fotos de eso, ¿no es cierto? Y en la pampa del Arrastrado, en lo que se llama
las Termópilas peruanas, que es un alto, es una subida, ¿cierto?, con una meseta y después con un cerro que se llama el Cerro Baúl, que realmente suena bastante inexpugnable y es muy difícil para conquistar, y todas las revoluciones peruanas más importantes habían terminado ahí en encuentros más o menos complejos. Bueno, entonces se propone, ¿no es cierto?, el alto mando chileno propone el combate para el día 22 de marzo, donde, y ahora voy a ser exacto, 3.633 efectivos chilenos atacarían las posiciones defensivas en la costa de Los Ángeles y en la Pampa del Arrastrado, que estaban protegidas por 1.360 efectivos peruanos, no aliados, sino que solamente peruanos. Y el plan de ataque no era tan simple, un poquito complejo, ¿no es cierto? Consistía en una acción que en tres patas, ¿cierto? Una que iba de frente y dos por ambos lados por ambos flancos de la fuerza. Entonces, un batallón del Regimiento Santiago, una compañía de segunda línea atacarían en forma frontal, o sea, en una subida, que en realidad fue una malla, fue una especie de engaño. 7 compañías de segunda línea y el segundo batallón de Santiago debían avanzar remontando el curso del río Moquegua por la derecha chilena, subir por el sendero que da hacia Tumilaca para luego llegar a la Pampa del Arrastrado, arribita, y atacar al enemigo por su flanco izquierdo. Por último, aquí viene la parte épica, ¿no es cierto? Por último, el batallón Atacama debía ser una cuestión prácticamente imposible, que era subir por la cuesta de los Guaneros y escalar la ladera del Estuquina. Escalarla es la palabra correcta, porque es bastante pronunciada, no es vertical, pero es casi vertical, y una vez que llegaban arriba, caer sobre la derecha enemiga. Entonces, a eso de las 5 de la mañana empiezan a escucharse los primeros tiroteos desde la derecha chilena, o sea, Pampa Arrastrado, y Baquedano, al escuchar eso, abre con fuerza el ataque de abajo, el ataque que iba a ser técnicamente frontal, que era más bien una maniobra distractiva, con la artillería y con los efectivos que estaban ahí. Pero la verdad es que por un tema de ángulo no logran hacer mucho daño, pero sí distraen toda la atención. Por la otra punta, las fuerzas que iban por el río subieron poco a poco y fueron entrando en combate, que estaban en las fuerzas del Pampa del Arrastrado un poco en escalones. No fue un ataque frontal, sino que fueron entrando un poquitito en desorden. Los mineros del Atacama habían logrado subir los farellones del cerro Estuquiña, las famosas bombachas colgadas de la Carmen Vilche, para aquellos que les guste los discos de los 4/4 y del séptimo de línea, ¿no es cierto? Los del Atacama eran mineros básicamente, y recordando su tiempo de minero, ¿no es cierto?, se sacaron los calamorros, las botas, para lograr un mejor agarre, ¿no es cierto? Y de esta forma logran hacer cumbre del cerro a eso de las 6:15 de la mañana. Se calzan y rápidamente, sin perder un segundo, se descuelgan, ¿no es cierto?, por la espalda de las trincheras enemigas, y los tomaron absolutamente desprevenidos y de sorpresa. Y fue tanta esta cuestión que las fuerzas peruanas simplemente se desorganizaron y rápidamente prendieron la retirada hacia el interior, ¿no es cierto? Una bandera chilena fue izada, dando cuenta así de que, ¿no es cierto?, y se fue, como dice el general Baquedano, fue batida la bandera, para dar cuenta que debía que cesar el fuego, para que los fuegos de artillería no cayesen sobre los mismos soldados chilenos. Bueno, después de eso, más o menos en 15 minutos, ya el combate había terminado y las fuerzas chilenas ya se podían hacer dueñas de toda la zona de Moquegua y del valle del río que da hasta el mar. Unos pocos días después, el 3 de abril, estando en plena campaña, ¿no es cierto?, en plena movimiento, organización, después de Los Ángeles, ¿no es cierto?, se produce un cambio de mando en el ejército chileno. Se acepta la renuncia del general Erasmo Escala y en su reemplazo se nombra al general Manuel Jesús Baquedano González. La verdad es que hay muchas razones detrás del cambio, de lo que pasó, hay muchos encuentros personales, pero lo más importante fue que el ejército expedicionario chileno necesitaba ser reorganizado profundamente, ¿no? El ejército ya no eran los 2.995 hombres del inicio de la guerra, había aumentado a cerca de 14.000 hombres ya en campaña, más 5.000, 6.000 hombres que se estaban entrenando, por tanto ya era un ejército bastante grandecito. Entonces,
necesitaba de pasar del mando único, se entiende como mando único cuando el general en jefe está directamente sobre cada unidad que conforma este ejército, se necesitaba pasar de esa forma quizás antigua, ¿no es cierto?, de mando a lo que se llama el mando divisionario, en el cual el ejército se subdivide o se subagrupa en varias divisiones. Cada división tiene que tener elementos de infantería, caballería y artillería, y que funcionan como entidades prácticamente independientes, y la gracia es que cada una de ellas tiene objetivos claros y precisos, ¿ya? No es necesario que el comandante esté mirando en batalla, digamos, cada regimiento, cada unidad e indicándole lo que tiene que hacer, sino que se juntan antes con los comandantes de las divisiones, se les dan sus objetivos y así tienen que funcionar. Y este era un cambio mayor, un cambio muy importante para la doctrina del ejército de Chile. No fue fácil, ¿ya? Bueno, además por esas fechas comienza a moverse todo el ejército expedicionario desde Hilo Moquegua, del sector Hilo Moquegua, hacia el sur, en demanda de Tacna, donde se sabía que estaba concentrado el grueso del ejército aliado. La zona comprendida entre Moquegua y Tacna, en medio de ella está la Pampa de Sama, sequísima, muy parte del desierto, ¿no es cierto? Y las primeras marchas por la Pampa de Sama fueron terribles. Los hombres fueron cayendo deshidratados, producto de un calor incesante y un suelo inclemente, se fueron desmayando, algunos murieron, y otros, para intentar saciar esta desesperación de sed, se tomaron sus propios orines. Incluso se habla, hay algunos, perdonen que sea tan crudo, hay algunos relatos que hablan de que se tomaban la orina de los compañeros. Ok, dejémonos hasta ahí y no entran más allá. Y por supuesto las filas de marcha se fueron extendiendo, ¿no es cierto? Y el camino fue quedando sembrado de fusiles, mochilas y cualquier elemento que hubiese sido de peso. Detrás de todos estos soldados, estos pobres hombres, iba la caballería, que fueron recogiendo a los caídos y fueron recogiendo todos los enseres que habían sido botados. Pero afortunadamente el mando, cuando me refiero al mando del cuartel general, ¿no es cierto?, el general aprendió esta dura lección, y luego de esa gran y desesperante marcha por tierras áridas, ¿no es cierto?, se empezaron a hacer las mismas caminatas, las mismas marchas, pero entre el atardecer y el amanecer, cuando el calor no es tal, ¿no es cierto?, cuando al contrario, en esta zona hace frío en la noche, y ya el camino era conocido por los vallanos. Además de lo anterior, para rematar la cuestión, el 20 de mayo sucede un hecho que traerá consecuencias bastante sospechadas y bastante largas en el tiempo. Ese día, después del almuerzo, fallece en el campamento de las Ñaras el ministro de Guerra en campaña, don Rafael Sotomayor, que fue el organizador y el artífice de la Guerra del Pacífico, si ustedes quieren, el gran administrador de la Guerra del Pacífico. Muere producto de lo que entonces se llamó apoplejía, lo que hoy día sería en términos actuales un accidente cerebrovascular. La verdad que estaba almorzando, se fue al baño, se sintió muy mal, se intentó abrir el cuello de la camisa y se cayó y se murió. Bueno, don Rafael Sotomayor dejó un vacío muy difícil de llenar, que al mediano camino se soluciona con la designación de don José Francisco Vergara como ministro de Guerra en campaña, que no tenía las mismas habilidades y competencias que su predecesor y que fue creando una serie de conflictos, a mi juicio, un poquito artificiales, pero en fin, eso otro, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, de esta manera llegamos al día 26 de mayo de 1880, donde se libra, a mi gusto, la batalla más importante de la Guerra del Pacífico, que es la batalla de Tacna o Campo de la Alianza, y que por lo demás fue la primera gran batalla de la Guerra del Pacífico. Fíjense que en esa batalla se enfrentaron, y voy a ser exacto, 13.251 chilenos contra 11.956 aliados. Estos últimos estaban emplazados en unas formidables posiciones defensivas de trincheras, ¿no es cierto?, fortines, pero con una construcción en la meseta del Cerro de Antioquia bastante buena, muy eficiente, ¿verdad?
Vamos a hacer un relato rápido de la batalla. No me quiero meter muy en profundidades porque puedo estar hablando toda la semana de esta batalla, que por lo demás es mi batalla preferida. Entonces, ustedes entenderán que la conozco re bien. Me encanta estudiarla, me encanta comunicarla, pero vamos a hacerlo cortito esta vez. Bueno, esta batalla comienza cerca de las 8 de la mañana con un fuerte intercambio de fuego de artillería. ¿Ya? Los cañones dispararon por cerca de una hora y media. Pero en la práctica no sirvió de mucho, ya que los proyectiles se enterraban en el blando del terreno, en la arena, y no explosaban. O sea, quedaban enterrados ahí, siendo un peligro a futuro, pero quedaron ahí y no hicieron el daño que se entendía que tenían que hacer. La artillería chilena tenía también espoletas de tiempo, pero la verdad es que los artilleros no las sabían usar muy bien. Entonces, el proyectil explosaba en el aire o se perdía, entonces más bien parecía fuego entero esta cuestión donde no tenía sentido. Y la verdad es que toda esa pirotecnia artillera sirvió solamente para llenar el ambiente de una densa nube de humo, no fue más. Ya sobre las 9:10 de la mañana se dio el inicio al ataque de infantería propiamente tal. Ahora, el plan de ataque era relativamente simple. No se hicieron maniobras muy complejas ni muy enredadas. La primera división haría el esfuerzo principal sobre la izquierda aliada, o sea, sobre la derecha chilena. La segunda división iría por el centro y la cuarta división iría por la izquierda, pero tiene que entrar un poquito más tarde. Ya vamos a ver por qué. Tiene que entrar más o menos 40-45 minutos después. El ataque de la primera división sobre la izquierda aliada fue brutal. O sea, fue una cuestión que se tiraron encima de una, ¿no es cierto?, provocando, ¿no es cierto?, una situación muy compleja que obligó al generalísimo aliado, el presidente de Bolivia, general Narciso Campero, a enviar prácticamente toda su reserva que tenía en el centro, a su espalda, ¿cierto?, tuvo que enviarla hacia su flanco izquierdo porque estaba siendo atacado fuertemente por las fuerzas chilenas. En el centro, la segunda división y la tercera, un poquito más atrás, que debería reforzar, ¿no es cierto?, también estaba pasando algo similar. Estaban atacando fuertemente, los aliados se defendían muy bien. Cuidado, aquí no hay que caer en el patriotismo añejo en el tiempo, ¿no es cierto?, se defendían muy bien. Y estábamos en esto cuando, a eso de las 11:30, 12 del día, quedó una pelotera más o menos importante porque sucedió algo inaudito. Los chilenos nos fuimos quedando sin municiones. Se fueron agotando las municiones. Esto producto básicamente de que los soldados que iban con sus cananas, vamos a mostrar ahora una foto, miro para allá porque ya está la foto, una foto de las cananas, que son unos pequeños bolsillitos que llevaban los hombres donde se ponían las balas, los estuches con balas, pero al tirarse de guata, ¿no es cierto?, de bruces para poder disparar, esto se les caía. Entonces fueron quedando estos estuches con balas, fueron quedando esparcidos, fueron quedando sembrados en el terreno. Bueno, los soldados que iban en ataque empezaron a juntarse, a agruparse, buscando municiones, empezaron a sacar municiones de los soldados que estaban muertos, ¿no es cierto? Y los aliados, por supuesto, que se dieron cuenta de lo que estaba pasando y rápidamente salieron de sus trincheras para hacer un contraataque, ojalá fulminante. Los soldados se le vinieron encima. Los aliados estaban en una posición un poquito más alta, corrieron ladera abajo y se nos vinieron encima hacia los chilenos. Aquí déjeme hacer un paréntesis. Mucho se había hablado y se habla del famoso regimiento Colorados de Bolivia, que era una suerte de guardia pretoriana del gobernante de turno. Y la verdad es que ellos demostraron en esta ocasión que toda su capacidad de lucha y de combate era totalmente cierta, mostrando una heroica decisión, una acción prácticamente infatigable, una gran vitalidad. No cesaron su avance hasta empujar con valentía. Bueno, o sea, se fueron encima de la tropa chilena y nos obligaron a retroceder. Y solo como dato, de los 350, 360 efectivos de los colorados que entraron al combate, solo sobrevivieron 76. Eso muestra que los tipos eran decididos, valientes y dispuestos a todo con tal de ganar su parte de la batalla. Cierro paréntesis. Bueno, Baquedano, por supuesto, que vio esta situación,
que las tropas chilenas que iban en un avance impetuoso de repente quedan frenadas y se empiezan a retroceder, les llega la información de que se estaban quedando sin municiones, ¿no es cierto? Lo primero que hace es ordenar a la tercera división que se había posicionado, como estamos visto en la imágenes, se había posicionado un poquito más atrás que la segunda, entre medio de la segunda y la primera, se le ordena avanzar rápidamente para cubrir esa brecha que se había abierto y reforzar el ataque. Lo segundo que hace es que la caballería chilena hiciera un ataque desde la izquierda aliada hacia su derecha, o desde la derecha chilena hacia la izquierda aliada, para intentar abrir una brecha y darle un respiro a los hombres. Por supuesto que no iban a decidir la batalla. 500 jinetes no se podían enfrentar a más de 5.000 hombres, es imposible, ¿no es cierto? Pero sí podían dar un respiro, y fue una arremetida bastante cortita, pero sí les dio el respiro. Y en el entretanto, mientras todo esto sucedía, ¿no es cierto? La gente encargada de la munición con otros regimientos, con otros escuadrones, de caballería, fueron amunicionando a las tropas que estaban desesperadas por tener municiones, ¿no es cierto? Y poder seguir avanzando en el combate. Bueno, una vez repuestos de munición y ya con la segunda división entrando fuerte, con la tercera división entrando fuerte en el combate, se reanuda esta cuestión, se reanuda el avance, la era arriba con necesitada fuerza. Los aliados tienen que retroceder de nuevo hacia sus posiciones defensivas, y ya la cuarta división, la que habíamos dejado colgando por ahí, ¿no es cierto?, había entrado en combate sobre el ala derecha enemiga, a la izquierda de nuestra, ¿no es cierto?, y había provocado, ¿no es cierto?, una situación fuerte ahí. Bueno, en todo este panorama, toda la línea de batalla en combate, todas las posiciones encendidas, ¿no es cierto?, Baquedano hace avanzar la gran reserva chilena, más o menos 3.000 hombres, desde su posición bastante grave de campo de batalla hacia adelante. 3.000 hombres que partieron caminando, no se pidió correr, además hace un calor infernal ese día, parten caminando, y ustedes entenderán que los aliados vieron cómo estos 3.000 soldados chilenos aparecían y se les venían encima caminando tranquilamente, más aún sabiendo que a ellos no le quedaban más reservas, no tenían más hombres. Ellos se habían jugado ya el todo por el todo, y de repente ven aparecer 3.000 soldados chilenos fresquitos y listos para entrar en acción. Esto fue lo que hoy día podríamos decir un hecho psicológico sumamente importante, y que produjo además un nuevo ímpetu. Los chilenos, que vieron que sus reservas venían, o sea, tenían espalda para seguir, y apretaron más esta cuestión. Y para los soldados aliados fue un shock, o sea, chuta, yo no tengo más, y estos tipos tienen 3.000 personas más, o sea, estoy mal, estoy perdido. Bueno, esto produjo que cerca de las 2 de la tarde el avance chileno fuese arrollador, ¿no es cierto?, y la línea aliada se empieza a resquebrajar, se empieza como a aterrizar, ¿no es cierto?, y al poco rato las líneas defensivas son arrolladas y las tropas bolivianas huyen en completa dispersión hacia el altiplano. Las peronas se repliegan hacia el camino cordillerano que los lleva hacia Arequipa. Cerca de las 3 de la tarde todo había terminado, no voy a entrar más en detalle, ¿no es cierto? Lo que sí les voy a decir que el recuento de víctimas es espantoso. De los 13.000 soldados chilenos hay 652 muertos en combate y 1.263 heridos, de los cuales varios fallecen poquito después. Los aliados tienen entre muertos y heridos un aproximado de 2.600 bajas. O sea, fue un combate muy sangriento, fue largo, fue complicado, y nos costó la victoria que se logró en mucha sangre chilena. Bueno, el ejército chileno se concentra en Tacna, cerca de 14.000 hombres, en esta ciudad que es bastante grande, en el valle del río Caplina. 14.000 hombres que hay que alimentarlos, hay que darles de beber, hay que curarlos, hay que alarmarlos, ¿no es cierto? Lo cual, para una ciudad de 16.000 habitantes, más que la zona, 16.000 habitantes que tenía Tacna antes de la guerra, se sumaron 14.000 personas más, lo cual es un problema más o menos serio, ¿no es cierto? Más encima que el puerto más cercano que tenían las fuerzas chilenas era Hilo, distante a unos 150 kilómetros por carretera, y 150 kilómetros en carreta son muchos kilómetros,
y el que quedaba a mano y el puerto natural que tiene Tacna, cosa del mapa, ¿no es cierto?, es Arica. Arica quedaba solamente a 62, queda solamente a 62 centímetros de la ciudad de Tacna y está unida por un ferrocarril. Por tanto, la ruta lógica era tomar el puerto de Arica para poder abastecer a las tropas en forma normal. Una opción para tomar el puerto o cualquier ciudad es sitiarla, es rodearla, impedir la entrada y salida de cualquier elemento, con lo cual la ciudad se rinde por hambre y por sed. En este caso por hambre un poquito difícil porque en Arica se podía pescar, pero en fin. Ahora, eso tiene un problema que puede ser varios meses que se demore un asedio de esa magnitud para que la fuerza caiga. Entonces el mando decidió tomar la ciudad por la fuerza. Para esta acción se designaron básicamente los regimientos que habían estado en la reserva y que tenían ganas de combatir, y en la reserva para la batalla de Tacna habían quedado nada más y nada menos que el regimiento Win, número 1, el tercero de línea y el cuarto de línea. Además, a esta fuerza se le sumó un regimiento que había tenido alguna participación en la batalla de Tacna, que fue el regimiento Lautaro, más por supuesto caballería y artillería. En total, 4.526 soldados, todos al mando del coronel Pedro Lago, que para mi gusto, de nuevo, gusto muy personal, fue un tipo brillante, uno de los mejores tácticos de la guerra del Pacífico. Por su parte, Arica estaba defendida por tropas peruanas, ya no hay efectivo boliviano, bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi, que tenía más o menos 2.100 efectivos. Hay unos artesanos de Tacna que de repente se cuentan y de repente no se cuentan. Pero redondeemos la cifra en 2.000 efectivos. De esta manera, el 4 de junio, ¿cierto?, unos poquitos días después, 8 días después de la batalla de Tacna, las fuerzas chilenas comienzan a desplazarse desde Tacna hacia el sur, haciendo campamento en la ribera norte del río Yuta, en la zona de Chacayuta. Hoy día, campamento estaría donde está el puente que cruza el río Yuta. Si usted va hacia el norte, va a estar un poco a mano derecha el campamento chileno, ¿ya? También esos días se envía un emisario básicamente a la ciudad de Arica para convencer al coronel Bolognesi de la inutilidad de una batalla, del derramamiento de sangre y, por supuesto, procurar la rendición de la plaza. Por supuesto que la oferta fue rechazada, era como... Pero en fin. Entonces, aprovechando la oscuridad de la noche del día 6, ¿no es cierto?, y dejando los fuegos de los campamentos encendidos a modo de engaño, a modo que los vigilantes del Morro viesen que los fuegos ahí chilenos todavía seguían ardiendo, ¿no es cierto?, las tropas del tercero, cuarto y el Win salen del campamento subiendo, remontando el río. En un minuto se desvían a su derecha, cruzan por los cerros que están detrás de Arica y caen en la zona de lo que podría ser Saucache, ¿no es cierto?, hasta quedar estacionado, avanzan, ¿no es cierto?, hasta quedar estacionado a unos 1.500 metros del fuerte del Este y del fuerte Ciudadela, en lo que hoy es más o menos aproximadamente la situación de la pista aérea del aeródromo del Buitre, para que se hagan una idea, ¿sí?, sobre todo los que son de Arica. Bueno, los que son de Arica saben perfectamente lo que estoy hablando, porque estamos con la escena. Bueno, a las 5:30 de la mañana del día 7 de junio de 1880, los dos regimientos chilenos se lanzan al ataque, ¿no es cierto? El tercero sobre el fuerte Ciudadela, a mano derecha, más hacia la derecha, y el cuarto sobre el fuerte del Este, un poquito más ligero. Por supuesto que fueron descubiertos por los centinelas peruanos, y al dar el aviso de que viene todo el ataque, los chilenos se lanzaron una carrera muy rápida hacia los emplazamientos defensivos, que fueron conquistados bastante rápido. Fue una acción cruenta, muy sangrienta, muy, si ustedes quieren, de combate cuerpo a cuerpo, bayoneta y corvo, ¿no es cierto?, pero fue bastante rápido, ¿no es cierto?, y llegó el minuto en que las tropas se toman los fuertes, se descansan, y la orden que se le había dado a los batallones era esperar al regimiento Win, que estaba en la reserva y que tenía que avanzar un poco para proseguir el ataque hacia el fuerte del Morro, ¿no es cierto? Pero, siempre pasan los peros, alguien gritó, nadie sabe quién fue, es una gran incógnita de la historia que tenemos hasta el día de hoy.
alguien gritó: ¡al morro, muchachos! O sea, sigamos para arriba. Y las tropas del tercero y el cuarto, como si hubiesen sido un solo cuerpo, se lanzaron en una carrera, en una loca carrera, así de frente, partieron corriendo, ¿ya? Para cubrir los poco más de 2000 metros que separan los fuertes Ciudadela y ¿no es cierto?, con el fuerte del Morro. Los oficiales, tuvieron que partir detrás de su tropa. Normalmente los oficiales iban adelante en la época, pero aquí tuvieron que partir a la carrera detrás de la tropa, que se le había un poco arrancado, ¿ya? Ahora bien, mucho se ha escrito sobre la toma del Morro de Arica. Soy responsable de algunas cosas y quizá mucho más se va a escribir al respecto, ¿ya? Este combate toma ribetes realmente de una epopeya. Pero para no andar más en este proceso, si no se nos va el tiempo, vamos a decir que en la cima del Morro cayeron valientemente. No hay que decir lo contrario: el coronel Bolognesi, el comandante Juan Guillermo Moore y Alfonso Ugarte. Por favor, nadie saltó del Morro de Arica montado en un caballo con la bandera. No, eso es mentira. Eso de los mitos lo vamos a ver en otro podcast un poco más adelante. Bueno, en síntesis, en solo 55 minutos de lucha, desde el minuto en que se parte con la toma de los fuertes y Ciudadela hasta la toma del Morro, ¿no es cierto?, 55 minutos, el Morro de Arica caía en manos chilenas. Poco más tarde, a las 9 de la mañana, toda la ciudad cae en manos chilenas y ya se podía usar el puerto de Arica para ser abastecido por los buques chilenos. Hay algo que se me quedó en el tintero, pero es muy importante. Mientras el tercero y el cuarto avanzaban por el Morro, tomándose el Morro, por tierra, por abajo, venía el regimiento Lautaro. Lautaro sale caminando desde Chacayuta y avanza por la costa, donde pasan los fuertes que estaban ahí en San José y el 2 de mayo, en dirección a Arica, y prácticamente una vez que los soldados toman el Morro y los soldados chilenos toman el Morro y empiezan a bajar, ya los de Lautaro habían cercado la ciudad, y por supuesto a la ciudad no le quedaba otra más que rendirse, o sea, no quedó más. Por tanto, después de la toma del Morro, después de aquella jornada, Chile queda, se hace del territorio comprendido entre Moquegua por el norte hasta la quebrada de Camarones por el sur. Un territorio bastante grande. A lo que hay que sumar el ya conquistado departamento peruano de Tarapacá. A lo que hay que sumar el ya conquistado departamento del Mar, pero Antofagasta. Entonces, nuestro territorio había crecido en forma enorme, sin soberanía, por supuesto, es un tema aparte, pero se buscaba incansablemente llegar a un punto donde se lograse decirle: oye, mira, yo ya he conquistado tanto terreno, juntémonos a conversar una paz duradera. No sucedió por ese minuto todavía. Bueno, la campaña de Tacna y Arica fue un éxito absoluto. Se cumplieron todos los objetivos que se habían planteado en un inicio y se destruyó, lo más importante, se destruyó el ejército aliado. Y esto último pasa a ser trascendente porque una vez que Tacna fue perdida, las fuerzas bolivianas retornaron a su país y terminando de facto, porque no fue nunca escrito, terminando de facto la alianza militar entre Bolivia y Perú. Entonces el Perú quedó solo en su lucha contra Chile, ya que el país que lo había iniciado en la guerra, que lo había involucrado en la guerra, que lo había arrastrado a la guerra, lo dejaba completamente abandonado y sin ningún tipo de apoyo. Y por último, tenemos que destacar que a pesar de la muerte del ministro Sotomayor y del cambio de comandancia, y jefe del ejército, se pudo adaptar bien a este nuevo esquema de divisiones. El ejército fue lo suficientemente moldeable para hacer eso y, por supuesto, facilitó enormemente lo que viene a continuación, que es la batalla de Lima y la posterior la batalla de Lima, la campaña de Lima, y lo que viene después a posterior, que es la campaña de la Sierra y la campaña de Arequipa. Así que eso, amigos míos, muchas gracias por escucharme. Recuerden que en YouTube, ¿no es cierto?, dar el dedito para arriba, y si les gustó esta cuestión, bueno, abajo dice suscribirse, así que háganlo nomás.
y para que estén al tanto de todas las novedades que vamos a ir sacando, porque vamos a ir intercalando dentro de esta de la Guerra del Pacífico no solamente aspectos de la campaña, sino que otras cosas más súper entretenidas. Así que, chao chiquillos, que estén muy bien, nos vemos.